El silencio es el arma más temida por quienes gritan. En una sala atestada de voces que compiten por atención, el estratega permanece inmóvil, no porque carezca de palabras, sino porque comprende algo que la multitud ignora. El respeto nunca se pide, se extrae del miedo y la fascinación. Maquiavelo lo sabía cuando escribió sus tratados en el exilio, rodeado de enemigos invisibles, comprendiendo que el poder real no habita en los discursos grandilocuentes, sino en la presencia calculada, en la mirada que perfora sin necesidad de explicarse. El mundo que heredaste es un campo minado de apariencias, donde cada gesto es analizado, cada silencio interpretado, cada movimiento diseccionado por ojos que buscan debilidad. Y tú, si no comprendes las reglas de este juego ancestral, te conviertes en la pieza que otros mueven, en la rata que corre, desesperada por el laberinto, creyendo que encuentra salidas cuando solo recorre el camino que le fue diseñado. Pero existe otra forma de habitar este teatro de sombras, una forma que transforma tu presencia en gravitación, tu silencio en discurso, tu inmovilidad en estrategia. Los 7 principios que te revelaré no son trucos baratos de psicología popular ni consejos tibios de autoayuda para inseguros. Son mecanismos de poder extraídos de siglos de observación sobre la naturaleza humana, sobre cómo funciona la jerarquía invisible que gobierna cada interacción social, cada encuentro profesional, cada espacio donde el dominio se establece sin pronunciar decreto alguno. Piénsalo así. Cuando entras a una habitación, ¿qué proyectas? Ansiedad disfrazada de simpatía, necesidad vestida de cordialidad. La mayoría entra rogando aprobación con cada gesto, mendigando validación con cada sonrisa forzada, suplicando aceptación con esa mirada que busca constantemente confirmación externa. El estratega, en cambio, entra como si el espacio ya le perteneciera, no por arrogancia, sino por comprensión profunda de un secreto que el sistema nunca te enseñará. El respeto es una respuesta biológica a la certeza. Las personas no respetan la bondad, respetan la solidez. No admiran la amabilidad, admiran la contención. No temen al que grita, temen al que espera. Y es aquí donde comienza tu transformación, porque el primer principio que debes incorporar a tu arquitectura interior es la economía absoluta del movimiento. Maquiavelo observó en las cortes italianas cómo los príncipes más respetados no eran los más elocuentes, sino los más medidos. Cada gesto innecesario es una confesión de ansiedad. Cada movimiento superfluo revela inseguridad interna. Cuando hablas demasiado, cuando gesticulas en exceso, cuando tu cuerpo se retuerce buscando validación, estás gritando al mundo: necesito tu aprobación, por favor, confírmame que existo. El estratega comprende que su cuerpo es un instrumento político y cada movimiento debe servir a un propósito. Observa a los negociadores profesionales, a los líderes que mueven naciones con su presencia. Sus gestos son económicos, precisos, deliberados. No desperdician energía en aspavientos, porque saben que el poder se comunica mediante la quietud controlada. Cuando permaneces inmóvil mientras otros se agitan, cuando mantienes la calma mientras el caos erupciona alrededor, estás enviando una señal primaria que el cerebro reptiliano de quienes te observan decodifica inmediatamente. Este individuo controla variables que yo desconozco, y el control genera respeto, no por manipulación barata, sino porque la evolución nos programó para seguir a quienes demuestran certeza en la incertidumbre. Pero aquí yace la primera paradoja que debes resolver. La inmovilidad no es pasividad. El estratega no es una estatua, es un depredador en pausa. Existe una diferencia abismal entre quien se paraliza por miedo y quien elige la quietud como táctica. El sistema te entrena para reaccionar, para ser predecible, para responder inmediatamente a cada estímulo como un perro condicionado. Te bombardea con urgencias fabricadas, con crisis inventadas, con demandas artificiales diseñadas para mantenerte en constante estado de reacción. Y cuando reaccionas, pierdes.
porque el que reacciona es controlado por quien provocó la reacción. Maquiavelo advirtió a los príncipes sobre este mecanismo. Quien domina el timing de la interacción, domina el resultado. El segundo principio emerge naturalmente del primero, la gestión estratégica del contacto visual. Los ojos son el canal más honesto de comunicación que poseemos, imposibles de falsificar completamente porque están conectados directamente al sistema nervioso autónomo. La mayoría usa el contacto visual de dos formas igualmente débiles. Lo evitan por inseguridad o lo sostienen con intensidad desesperada, intentando demostrar confianza que no sienten. Ambos extremos gritan debilidad. El estratega, sin embargo, comprende que el contacto visual es un arma de precisión que debe dosificarse con inteligencia quirúrgica. Cuando miras directamente a alguien, estás creando un canal de intimidad involuntaria. Estás forzando una conexión que la otra persona no puede romper sin sentir que pierde la confrontación. Pero aquí está el detalle que marca la diferencia. No miras suplicando conexión, miras evaluando información. Tu mirada no busca aprobación, busca verdad. No interrogas con ansiedad, observas con curiosidad científica. Y existe una técnica específica que los maestros del poder han usado durante siglos. Miras directamente durante la escucha y desvías levemente durante tu propia habla. Esto crea una asimetría psicológica fascinante porque inviertes la dinámica esperada. La mayoría hace lo contrario. Evita los ojos cuando escucha por incomodidad y clava la mirada cuando habla intentando convencer. Al revertir este patrón, envías un mensaje subliminal devastador. Tus palabras me interesan más que las mías. Estoy aquí para extraer información, no para impresionarte con mis opiniones. Y paradójicamente, esta aparente sumisión genera respeto porque demuestra que no necesitas validación externa, que tu valor está asegurado independientemente de esta interacción. Piensa en los interrogadores profesionales, en los psicólogos clínicos expertos, en los estrategas políticos que mueven voluntades. Todos comparten esta característica de escucha visual intensa, combinada con expresión medida. Pero ¿qué ocurre cuando alguien intenta dominarte mediante contacto visual agresivo? Aquí entra en juego una contramedida que requiere nervios de acero. Mantienes la mirada sin expresión, sin emoción, sin reacción visible. No es un duelo de miradas adolescente donde el primero que parpadea pierde. Es algo mucho más sofisticado. Mientras el otro intenta intimidarte con intensidad, tú lo observas como observarías un fenómeno natural, interesante pero no amenazante. Tu rostro permanece neutro, casi científico, como si estuvieras estudiando un comportamiento animal fascinante. Esto desarma completamente la agresión, porque el dominante necesita una reacción para alimentar su ataque. Sin combustible emocional, su intensidad se vuelve absurda, excesiva, reveladora de inseguridad. Y en ese momento, sin haber pronunciado palabra alguna, has ganado. Pero todos estos principios se desmoronan si no comprendes el tercero, quizás el más difícil de dominar, porque requiere traicionar tu programación social más profunda, la eliminación de las señales de apaciguamiento. Desde la infancia, te programaron para ser agradable, para suavizar tensiones, para llenar silencios incómodos con risas nerviosas y palabras conciliadoras. Te enseñaron que ser buena persona significa facilitar la comodidad emocional ajena incluso a costa de tu propia posición estratégica. Y este condicionamiento te convirtió en un esclavo social que traiciona su poder en cada interacción. Las señales de apaciguamiento son esos pequeños gestos que realizas inconscientemente cuando sientes tensión social. La risa nerviosa, la disculpa innecesaria, el perdón automático, el no sé si me explico, el tiene sentido, la inclinación de cabeza, el encogimiento de hombros, la sonrisa conciliadora no solicitada. Cada una de estas señales es una bandera blanca que ondeas sin darte cuenta, un anuncio público de tu disposición a subordinarte. Maquiavelo fue brutalmente claro sobre este punto.
Quien necesita constantemente validar su existencia mediante la comodidad ajena será eternamente manipulado por quienes comprenden esta debilidad. El estratega no elimina la cortesía, elimina la sumisión disfrazada de cortesía. Existe una diferencia monumental entre ser respetuoso y ser servil. El respeto es una elección consciente que comunica igualdad de valor. La servilidad es una confesión involuntaria de inferioridad percibida. Cuando dejas de disculparte por ocupar espacio, cuando dejas de suavizar tus afirmaciones con coletillas inseguras, cuando permites que el silencio incómodo exista sin apresurarte a llenarlo, estás reclamando tu autoridad existencial. Y aquí surge una incomodidad que debes atravesar. Al principio, eliminar estas señales te hará sentir grosero, antipático, incluso cruel. Tu cerebro, condicionado por años de programación social, interpretará tu nueva postura como violación de normas tribales. Resistirás el impulso de volver a los patrones sumisos porque sentirás que estás perdiendo conexión, afecto, pertenencia. Pero esto es precisamente la prueba que separa al estratega del esclavo social, porque lo que realmente estás perdiendo no es respeto, sino la ilusión de control mediante complacencia. Estás abandonando la estrategia fracasada de mendigar aprobación y adoptando la postura de quien espera ser respetado por su mera existencia. Y sí, algunas personas se incomodarán. Los manipuladores profesionales que dependían de tu servilidad se resistirán. Aquellos que te mantenían en posición inferior mediante dinámicas sutiles de dominación intentarán regresarte al redil con culpa y recriminación. Pero su incomodidad no es tu problema, es tu confirmación de que estás avanzando en la dirección correcta. El cuarto principio requiere que comprendas algo contraintuitivo sobre la comunicación humana. La pausa estratégica es más poderosa que cualquier argumento brillante. Vivimos en una cultura de velocidad, donde el silencio se percibe como vacío que debe llenarse urgentemente. La ansiedad colectiva por el silencio es tan intensa que la mayoría prefiere decir tonterías antes que tolerar 2 segundos de quietud verbal. Y este miedo irracional al silencio te convierte en un blanco fácil para cualquiera que comprenda su poder. Cuando alguien te hace una pregunta incómoda, tu impulso automático es responder inmediatamente, llenar el espacio con palabras, demostrar que no te afectó. Error fatal, porque al responder instantáneamente revelas que la pregunta te desestabilizó lo suficiente como para necesitar neutralizarla con urgencia. El estratega, en cambio, permite que el silencio respire antes de responder. No por cálculo visible, sino porque genuinamente está considerando su respuesta. Esta pausa comunica varias cosas simultáneamente. Primero, que no sientes amenaza social que requiera neutralización inmediata. Segundo, que tus palabras tienen peso y no las desperdicias en reacciones automáticas. Tercero, que controlas el tempo de la conversación independientemente de la urgencia que otros intenten imponerte. Maquiavelo observó en las negociaciones políticas que quien controla el ritmo controla el resultado. Las pausas estratégicas son micronegociaciones de poder, donde estableces que tu tiempo interno no está sujeto a las demandas externas. Y existe una técnica específica que maximiza el impacto de estas pausas. Después de que alguien termine de hablar, especialmente si fue una declaración intensa o una pregunta confrontacional, cuentas mentalmente 3 segundos antes de responder. 3 segundos en silencio, sosteniendo contacto visual. Esto crea una tensión psicológica donde el otro comienza a dudar de su propia afirmación. Su cerebro empieza a rellenar el vacío con interpretaciones. ¿Dije algo equivocado? ¿Por qué no responde? ¿Está calculando una respuesta devastadora? Y cuando finalmente hablas, tus palabras cargan un peso adicional porque fueron precedidas por esta tensión. Pero cuidado, esto no es un truco mecánico que aplicas sin discernimiento. Si pausas artificialmente en cada interacción, te conviertes en una caricatura predecible.
La maestría está en la dosificación inteligente, en reconocer los momentos donde el silencio sirve a tu estrategia versus aquellos donde la fluidez es más apropiada. Y aquí entra un matiz crítico. Estas técnicas no son máscaras que te pones, son estructuras que revelan tu verdadera naturaleza estratégica. Porque si intentas aplicarlas desde un lugar de inseguridad, buscando compensar debilidad percibida, la gente lo detectará. La autenticidad del poder no puede falsificarse, debe construirse desde abajo hacia arriba mediante el trabajo interno de reconocer tu valor independientemente de validación externa. El quinto principio es quizás el más contraintuitivo y el que más resistencia genera en personas condicionadas por la cultura de la simpatía, la reducción sistemática de la reactividad emocional visible. No se trata de convertirte en un robot sin sentimientos, sino de comprender que cada reacción emocional visible es información que entregas gratuitamente a quien te observa. Tu enojo revela que te amenaza. Tu alegría excesiva revela qué necesitas. Tu tristeza visible revela dónde eres vulnerable. Y en un mundo hostil, donde cada interacción es una negociación de poder, entregar esta información es como jugar póker con las cartas visibles. Maquiavelo advirtió a los gobernantes sobre los peligros de la emocionalidad visible. Un príncipe que muestra miedo invita a la rebelión. Uno que muestra excesiva alegría es subestimado. Uno que muestra ira constante es manipulado mediante provocación. La máscara de la serenidad no es hipocresía. Es armadura psicológica necesaria para operar en ambientes hostiles, porque el mundo que habitas no es neutral. Está lleno de individuos que buscan activamente tus puntos débiles para explotarlos, no necesariamente por maldad, sino por instinto de supervivencia social. En el teatro darwiniano de las jerarquías humanas, la vulnerabilidad visible es una invitación a la subordinación. Entonces, ¿cómo construyes esta contención emocional sin reprimir neuróticamente tus sentimientos? La clave está en la disociación consciente entre experiencia interna y expresión externa. Sientes plenamente tus emociones internamente, pero ejerces control soberano sobre su manifestación externa. Cuando alguien te insulta, sientes el enojo, pero tu rostro permanece neutro. Cuando recibes buenas noticias, sientes la alegría, pero tu expresión es moderadamente positiva, no efusiva. Cuando enfrentas una amenaza, sientes el miedo, pero tu postura permanece centrada. Esto no es represión, sino gestión inteligente de la información que transmites. Y aquí hay una paradoja fascinante. Mientras menos reaccionas emocionalmente, más poder psicológico acumulas en cada interacción. Porque cuando otros no pueden provocarte, cuando sus intentos de desestabilizarte rebotan en tu serenidad, ellos comienzan a ceder poder inconscientemente. Empiezan a dudar de sus propias percepciones, a cuestionar la validez de sus ataques, a sentirse inseguros frente a tu imperturbabilidad. Tu calma se convierte en el espejo donde ellos ven reflejada su propia agitación. Pero esta contención requiere algo más profundo que técnica superficial. Requiere que resuelvas internamente tu necesidad de aprobación externa. Porque si todavía necesitas que otros te validen, su opinión sobre ti tendrá poder para generarte reacción emocional. Si todavía temes su rechazo, sus intentos de excluirte te desestabilizarán. Si todavía anhelas su admiración, sus intentos de humillarte te herirán visiblemente. El trabajo interno es previo y fundacional. Debes construir tu valor desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Y cuando lo logras, cuando genuinamente dejas de necesitar validación externa para confirmar tu existencia, la contención emocional emerge naturalmente. No finges indiferencia. Genuinamente no te afecta porque tu centro de gravedad psicológica está dentro de ti, no fuera. El sexto principio está relacionado con la ocupación consciente del espacio físico. Tu cuerpo comunica constantemente tu relación con el poder, y la mayoría lo hace de forma que grita subordinación. Observa
Cómo la gente se encoge en espacios públicos, cómo cruza los brazos protectivamente, cómo inclina la cabeza en señal de deferencia automática, cómo se hace pequeña físicamente para no molestar la presencia ajena. Estos patrones corporales son residuos evolutivos de estrategias de supervivencia en estructuras tribales donde la subordinación visible evitaba conflictos con dominantes. Pero en el contexto moderno, estos mismos patrones te condenan a ser tratado como inferior independientemente de tus capacidades reales. El estratega comprende algo fundamental sobre la proxémica y la kinésica. Tu postura corporal no refleja tu estatus, lo crea. Cuando entras a un espacio con el pecho abierto, hombros relajados pero no caídos, cabeza nivelada con la línea del horizonte, movimientos lentos y deliberados, estás enviando señales primarias que el cerebro reptiliano de otros decodifica como dominancia. No agresión, sino dominancia serena. Existe una diferencia crucial. La agresión comunica amenaza y genera resistencia. La dominancia serena comunica certeza y genera deferencia involuntaria. Pero aquí está el detalle que transforma esta técnica de postura vacía en poder real. La ocupación del espacio debe surgir desde una sensación interna de derecho a existir. Si simplemente adoptas la postura sin resolver la inseguridad interna, tu cuerpo traicionará la incongruencia con microexpresiones de tensión. El verdadero trabajo es interno. Debes convencerte visceralmente de que tienes derecho absoluto a ocupar el espacio que habitas. No más derecho que otros, pero tampoco menos. Esta igualdad fundamental es la base desde donde se construye la presencia real. Y cuando habitas tu cuerpo desde esta certeza, la postura emerge orgánicamente sin necesidad de recordatorios conscientes. Hay una técnica específica que aceleró este proceso en estudiantes de poder durante generaciones. Antes de entrar a cualquier espacio importante, tomas 30 segundos en privado para adoptar una postura de expansión máxima. Brazos arriba, pecho abierto, ocupando el mayor espacio posible. Esto dispara cambios hormonales documentados, incrementa testosterona, hormona de dominancia, y reduce cortisol, hormona de estrés. No es placebo ni pseudociencia, es manipulación endocrina mediante feedback corporal. Después de estos 30 segundos, entras al espacio con la química interna modificada a tu favor. Tu sistema nervioso ya está en modo dominancia serena antes de que comience la interacción. Pero Maquiavelo nos recuerda algo incómodo. Todas estas técnicas son inútiles si no comprendes que el respeto también tiene un componente de impredecibilidad calculada. El séptimo y último principio es el más sutil y peligroso: la variabilidad estratégica en tu comportamiento. Si eres completamente predecible, serás categorizado y descartado mentalmente. La gente te pondrá en una caja conceptual y dejará de prestar atención real a tu presencia. El estratega, sin embargo, mantiene a otros en estado constante de recalibración mediante variaciones sutiles en su comportamiento. No hablamos de ser inconsistente o voluble como un adolescente emocional. Hablamos de variabilidad dentro de un rango controlado que impide la predicción completa. A veces respondes inmediatamente, otras veces pausas. A veces sonríes cálidamente, otras veces permaneces neutral. A veces eres verbalmente generoso, otras veces económico con las palabras. Esta variabilidad mantiene a otros prestando atención porque su cerebro no puede completar el patrón predictivo. Y la atención sostenida es un componente esencial del respeto, porque respetamos genuinamente solo aquello que no podemos dar por sentado. Cuando alguien es completamente predecible, dejamos de respetarlo realmente, aunque mantengamos la cortesía social. Lo categorizamos como conocido y desactivamos la vigilancia consciente. Pero cuando alguien mantiene elementos de impredecibilidad, nuestro cerebro permanece alerta, procesando, intentando comprender. Y esa atención activa es lo que sentimos como respeto. Existe, sin embargo,
un límite crítico. La impredecibilidad no debe cruzar al caos. No estamos hablando de ser errático o conflictivo. La variabilidad debe ocurrir dentro de límites que todavía permitan confianza básica. La fórmula es esta: 80% consistencia que permite confianza, 20% variabilidad que impide predicción total. Demasiada consistencia y te vuelves invisible, demasiada variabilidad y te vuelves inestable. El equilibrio está en ser confiablemente impredecible en aspectos específicos de tu comportamiento. Y aquí llegamos al punto donde todas estas técnicas se unifican en una comprensión más profunda. No estás aprendiendo trucos para manipular percepción externa. Estás reconstruyendo tu arquitectura interna de poder. Porque el respeto genuino no surge de técnicas aplicadas mecánicamente, sino de una transformación fundamental en cómo te percibes a ti mismo en relación con el mundo. Cuando dejas de mendigar validación, cuando asumes tu derecho a existir sin disculpas, cuando comprendes que tu valor no está sujeto a opinión ajena, estas técnicas emergen naturalmente como extensiones de tu nueva identidad. No finges poder, encarnas certeza. Pero ¿qué ocurre cuando todo esto falla? Cuando, a pesar de tu mejor estrategia, alguien te trata con desprecio. Aquí entra el conocimiento más oscuro que Maquiavelo nos legó. Algunas personas nunca te respetarán independientemente de tu comportamiento, porque su sentido de valor está construido sobre tu subordinación percibida. Estos individuos necesitan psicológicamente tu inferioridad para sostener su frágil autoestima. Y con ellos no hay técnica que funcione porque el problema no es tu comportamiento, sino su patología. La única estrategia efectiva con estos vampiros psicológicos es la eliminación. No confrontación dramática que les da la atención que anhelan, sino retiro estratégico, alejamiento sistemático, reducción progresiva de tu presencia en su órbita hasta la desaparición completa. Porque el tiempo es el recurso más valioso que posees. Y cada segundo invertido intentando ganar el respeto de quien está psicológicamente incapacitado para darlo, es un segundo robado a tu verdadera construcción de poder. Maquiavelo fue brutal sobre este punto. No desperdicies recursos en batallas no ganables. Identifica rápido quiénes son capaces de respetar y quiénes están estructuralmente impedidos para hacerlo, y ajusta tu estrategia en consecuencia. Con los primeros, aplica estos principios y construye alianzas de mutuo respeto. Con los segundos, ejerce la forma más devastadora de desprecio que existe, la indiferencia total, porque mientras el amor y el odio son dos caras de la misma moneda de atención intensa, la indiferencia es la declaración de irrelevancia existencial. Y ahora enfrentas una decisión. Puedes cerrar este video y regresar a los patrones que te trajeron hasta aquí, a la servilidad disfrazada de amabilidad, a la necesidad desesperada de aprobación que te convierte en presa fácil de cualquier manipulador mediocre. O puedes comenzar el trabajo incómodo de reconstrucción interna, de desmantelar años de condicionamiento social que te enseñó a mendigar tu lugar en el mundo. No será cómodo. Tu círculo social se resistirá, porque tu transformación amenaza el equilibrio de poder existente. Algunas personas se alejarán porque preferían la versión servil de ti que les facilitaba sentirse superiores. Tu propia mente se rebelará contra estos nuevos patrones, porque durante años fue entrenada para buscar seguridad en la subordinación. Pero del otro lado de esta incomodidad está una versión de ti que opera desde certeza en lugar de miedo, desde poder interno en lugar de validación externa, desde respeto ganado en lugar de aprobación suplicada. Piensa en tu yo futuro dentro de un año. Si continúas como hasta ahora, seguirás sintiendo esa pequeña punzada de humillación cada vez que alguien te interrumpe y no te defiendes. Cada vez que tus opiniones son ignoradas en reuniones, cada vez que tu presencia es tratada como opcional. Seguirás llegando a casa sintiendo esa frustración sorda de quien sabe que tiene valor, pero no logra que el mundo lo reconozca.
Seguirás culpando a otros de no verte cuando el verdadero problema es que tú mismo no te has aprendido a mostrar desde un lugar de poder. O puede ser la versión que entra a espacios y la energía se modifica sutilmente, que habla y los demás genuinamente escuchan, que permanece en silencio y ese silencio tiene peso, cuya ausencia se nota y se valora, que negocia desde igualdad en lugar de inferioridad, que establece límites sin culpa y los mantiene sin explicaciones. Esta versión no es una fantasía narcisista de superioridad sobre otros. Es simplemente la recuperación de tu autoridad existencial, el reclamo de tu derecho a ocupar espacios sin disculpas, la manifestación externa de un trabajo interno de valoración propia que ya no necesita confirmación ajena. Y ese trabajo comienza con una decisión simple, pero devastadora en sus implicaciones. Decides que tu respeto no está en venta, que no se negocia mediante complacencia, que no se mendiga mediante servilidad. Decides que llegas a cada interacción desde un lugar de igualdad fundamental, no porque seas mejor que otros, sino porque no eres menos. Y desde esa igualdad básica, construyes el respeto mediante la aplicación consistente de estos principios. Economía de movimiento, gestión inteligente del contacto visual, eliminación de señales de apaciguamiento, uso estratégico de pausas, contención de reactividad emocional, ocupación consciente del espacio, variabilidad calculada, no como técnicas aisladas, sino como manifestaciones naturales de una nueva forma de habitar tu existencia. Porque al final, el respeto no es algo que otros te dan, es algo que te tomas mediante la forma en que te presentas al mundo. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras resonaron con algo profundo en tu interior, entonces ya sabes qué hacer. No compartas este conocimiento indiscriminadamente con quienes no están listos para escucharlo porque lo descartarán, o peor aún, lo usarán para mantener su propia servilidad, racionalizando por qué eso no es para ellos. Pero guárdalo cerca. Revísalo cuando sientas que estás cayendo en viejos patrones de subordinación. Úsalo como recordatorio de quién decidiste ser. Nos vemos en el próximo movimiento, donde profundizaremos en el siguiente nivel de esta arquitectura de poder. Y recuerda, en el tablero de ajedrez de las interacciones humanas, tú decides si eres peón o jugador. El mundo no te respetará porque lo mereces. Te respetará porque lo exiges mediante cada elemento de tu presencia. Ahora ve y conviértete en esa fuerza silenciosa que no necesita palabras para ocupar su lugar en el mundo.